Los susurros del bosque. Invasión Kragal. Satoki Futu. Capítulo 3. La cotidianidad en el pueblo. La mañana despuntaba con un cielo límpido sobre San Mateo de Otao, un pueblo tranquilo, de casas bajas y tejados antiguos, donde cada rincón parecía contar una historia detenida en el tiempo. A pesar de su tamaño modesto, albergaba comercios esenciales, una panadería con vitrinas repletas de bizcochos humeantes, una ferretería algo polvorienta y una cafetería pequeña pero muy concurrida. En la plaza central, la iglesia se erguía como el corazón espiritual del lugar, y a su alrededor, varios árboles daban sombra a los bancos donde solían sentarse los ancianos a comentar las noticias del día. La vida, a primera vista, seguía su curso con monotonía apacible, donde la mayoría se levantaba al alba para ordeñar vacas, atender huertos o llevar a los niños a la escuela, mientras al atardecer el pueblo se recogía, sumido en el silencio rural, solo interrumpido a ratos por el canto de grillos y cigarras. No obstante, en los últimos meses, una tensión sutil se había instalado en el ambiente. Nadie decía abiertamente que el bosque vecino fuese peligroso, pero los rumores se multiplicaban. Ganado desaparecido, zumbidos extraños al anochecer y relatos de luces fugaces en la espesura iban generando una intriga colectiva que pocos querían reconocer abiertamente. En este contexto, la vida de un grupo de adolescentes transcurría con esa mezcla de curiosidad y rebeldía que caracteriza a la juventud. Eran 5 en total, aunque había 2 figuras que resaltaban entre ellos: Alba y Marcos. Alba era una muchacha de ojos vivaces y cabello ondulado, con la expresión de quien siempre está deseosa de descubrir algo nuevo. Tenía un carácter inquieto, casi audaz, que la llevaba a aventurarse en historias que otros calificarían de poco sensatas. Su pasión por la lectura de novelas de misterio y ciencia ficción la impulsaba a ver señales en cada detalle extraño que escuchaba. Vivía con su madre y un hermano menor, ayudándolos en tareas básicas de la casa cuando no estaba en la escuela, o explorando con sus amigos. A pesar de su aparente valentía, sentía un nudo de ansiedad cuando pensaba en el bosque y los rumores que circulaban. Su cabeza se debatía entre la fascinación por lo desconocido y el temor a lo que podía ocultarse tras los árboles. Marcos, por su parte, era más pragmático. Alto, de complexión delgada y lentes que tendía a ajustar nerviosamente en el puente de la nariz cada vez que algo le incomodaba, se había ganado la fama de ser el cerebrito del grupo. Amaba la ciencia y la tecnología, y pasaba horas con su computadora portátil, revisando blogs de astronomía o consultando artículos sobre cualquier tema que llamara su atención. Sus padres, propietarios de una pequeña tienda de abarrotes, se enorgullecían de su sed de conocimiento, aunque a veces lo notaban demasiado ensimismado. Le costaba creer en rumores o leyendas, buscando siempre una explicación lógica a cada fenómeno, incluso a los más raros. Entre ellos dos existía una relación incipiente. Aunque ninguno lo admitía abiertamente, sus amigos se habían dado cuenta de que Alba y Marcos encontraban excusas constantes para charlar a solas, compartir apuntes o intercambiar libros. Si bien discutían con frecuencia, pues las teorías racionalistas de él chocaban con las inclinaciones aventureras de ella, lo cierto era que se complementaban en la mayoría de las situaciones. Alba aportaba la chispa de curiosidad, y Marcos, la prudencia reflexiva que impedía que el grupo se metiese en líos todavía mayores. Los acompañaban en el día a día. Lucía, una joven extrovertida y creativa, entusiasta de las redes sociales, siempre pendiente de tomar fotografías y subirlas a la mínima conexión de internet que el pueblo le concedía. David, de carácter tímido y observador, que prefería escuchar antes que opinar, y que solía pasear con una libreta de bocetos donde dibujaba todo aquello que llamaba su atención. Pablo, el bromista del grupo, a quien le costaba tomarse en serio las historias de terror, aunque, en el fondo, sentía tanta inquietud como los demás. Cada uno tenía su rutina escolar y sus tareas cotidianas, pero bastaba un encuentro en la cafetería o en el patio de la escuela para que las charlas giraran en torno a los mismos temas: las desapariciones de animales y las noticias vagas de fenómenos en el bosque. Parecía mentira que un lugar tan tranquilo como San Mateo de Otao estuviese albergando acontecimientos que muchos describían ya como
sobrenaturales. El ritmo diario en San Mateo de Otao. A las 7 de la mañana, el sonido de las campanas de la iglesia retumbaba por la plaza. En las aceras, los niños más pequeños acudían a la escuela acompañados de sus padres. Otros, como Alba y Marcos, llegaban a pie o en bicicleta, saludando a los vendedores de fruta y a los ancianos madrugadores. El colegio local, una construcción rectangular de paredes blanquecinas, acogía a la mayoría de los adolescentes del pueblo. En las primeras horas de clase, los profesores impartían asignaturas comunes, matemáticas, lengua, historia. Sin embargo, las mentes de los chicos divagaban. No era de extrañar que, durante una explicación sobre la Revolución Francesa, Lucía se reclinara sobre el pupitre y le susurrara a Alba. Dicen que anoche volvieron a oír zumbidos cerca del molino viejo. ¿No te parece rarísimo? Alba, con la cabeza apoyada en una mano, fingía atención a la lección mientras contestaba en voz baja. Los vecinos aseguran que no eran insectos normales. Algunos hablan de un ruido como de drones gigantes, y cada vez se escuchan más seguido. Marcos, sentado justo detrás de Alba, alzó ligeramente las cejas al escuchar el intercambio. Giró su cuaderno y pegó un post-it en el borde con una anotación para Alba. Quizá turbinas de aire o algo natural. Hablemos en el recreo. Ella asintió con cierta irritación. De sobra sabía que la postura de Marcos era buscarle explicación científica a todo, aunque a veces lo que ocurría desafía la lógica aparente. Cuando sonaba la campana que marcaba el fin de la jornada escolar, los pasillos se llenaban de conversaciones atropelladas. Aquellos interesados en acudir al bosque a explorar, ya fuera por simple morbo o por genuina curiosidad, invitaban a otros a acompañarlos un fin de semana. Sin embargo, la mayoría prefería alejarse de ese asunto. Algún compañero de clase comentaba que un tío granjero había perdido a 2 vacas la semana anterior y que las habían encontrado muertas sin una gota de sangre. Las historias corrían de boca en boca, y si bien la dirección del colegio se esforzaba por restar importancia, los padres estaban cada vez más preocupados. La cafetería de Doña Elvira era otro escenario central para la vida de los adolescentes. Ubicada a media cuadra de la escuela, servía bocadillos, refrescos y sobre todo un chocolate caliente que muchos consideraban el mejor de la provincia. Allí se reunía el grupo en las tardes, en torno a una mesa con mantel plástico. David aprovechaba para mostrar los dibujos que hacía en su libreta, algunos de los cuales retrataban escenas inspiradas en los rumores, criaturas insectoides, árboles envueltos en una niebla espesa, sombras con ojos brillantes. «Oye, ¿no te obsesionas demasiado con esos temas?», preguntó Pablo, tratando de sonar despreocupado mientras masticaba un trozo de bizcocho. «No lo hago por gusto», contestó David. «Es lo que me sale al pensar en todo lo que sucede últimamente». La cafetería solía estar atestada de estudiantes a esa hora. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de la cafetera humeante y el repique de cucharillas. Alba y Marcos, sentados uno al lado del otro, discutían por enésima vez sobre la naturaleza real de lo que ocurría en el bosque. «Lo que me parece extraño», decía Alba, apoyando los codos en la mesa, «es que los adultos traten de ignorarlo. Es evidente que algo grave está pasando». «Supongo que prefieren una explicación convencional», replicó Marcos, sin ocultar su tono de escepticismo. «A mí no me gusta creer en historias de monstruos, pero ni siquiera hay pruebas claras de depredadores normales. Es raro». «Exacto», insistió ella. «Lo mismo dice mi madre. Si fuese un puma, al menos se verían huellas o sangre, o encontraríamos restos de la presa medio devorados. Pero no, aparecen cuerpos resecos. ¿No te da escalofríos pensar en eso?» «Me pone a pensar», reconoció él, «solo que no sé qué creer todavía». Lucía, en ese momento, intervino para sacar su teléfono móvil y enseñar una foto borrosa que un vecino le había pasado por mensajes. «Miren, esta imagen se tomó hace un par de noches cerca de la casa de don Ricardo. ¿Ven esos puntos de luz detrás de los árboles?» «Pueden ser luciérnagas», opinó Pablo con ligereza. «¿Luciérnagas tan grandes?», replicó Lucía. «Alguien dijo que eran linternas de extraños merodeando, o quizá algo peor. Pero, no sé, yo no distingo forma de personas ahí». Con la pantalla en mano, el grupo se inclinó para observar la foto. Alba soltó un suspiro, más intrigada que asustada.
Sabía que las imágenes granulosas podían engañar, pero el aura de misterio le palpitaba en la cabeza como un impulso para querer ir más allá de las versiones oficiales. El resto del pueblo, mientras tanto, se esforzaba por mantener su rutina. Los comercios abrían con puntualidad, la gente charlaba en la panadería sobre el clima y las cosechas, y los abuelos sacaban sus sillas al portal al atardecer para contemplar el lento pasar de los vehículos. Algunos creían que los relatos de luces en el bosque no eran más que invenciones de jóvenes con mucho tiempo libre o fantasías propagadas por aquellos que deseaban emociones fuertes en un lugar tan plácido. Sin embargo, bastaba con rascar un poco la superficie para descubrir que la gente se sentía intranquila. Los dueños de ganado que habían sufrido pérdidas guardaban un silencio hosco, sabiendo que algo desconocido actuaba al amparo de la noche. Al cruzarse con sus vecinos, se limitaban a apretar los labios y a sacudir la cabeza, resignados a no encontrar apoyo real de las autoridades. De cuando en cuando, la radio local mencionaba los incidentes de desapariciones de animales y hacía un llamamiento a la cautela, pero sin profundizar demasiado. Nadie quería creer que se tratase de algo más serio que un depredador todavía no identificado. Mientras en la escuela las clases proseguían, la brecha entre la incertidumbre y la necesidad de respuestas aumentaba. El grupo de Alba y Marcos no era el único que comentaba rumores. Otros adolescentes también se mostraban preocupados, sobre todo aquellos cuyos padres o tíos tenían fincas cerca del bosque. Era habitual oír en los pasillos frases como «Mi tío puso cámaras en el corral», pero al día siguiente estaban destrozadas, como si algo las hubiera arrancado, o «Dicen que hay huellas gigantes de insectos», pero nadie se atreve a ir a buscar pruebas, porque el lugar está maldito. Resultaba evidente que el miedo se instalaba incluso en los más escépticos, si bien muchos preferían negarlo. Una tarde, al finalizar la jornada de clases, Alba propuso ir a la cafetería para una reunión un poco más larga de lo habitual. Al llegar, encontraron el local tranquilo, con solo un par de mesas ocupadas por otros estudiantes y algunos lugareños tomando café. Se acomodaron en su rincón favorito, cerca de la ventana que daba a la calle, y ordenaron refrescos y empanadas. «Chicos», dijo Alba, alzando la voz lo justo para que el grupo la escuchara, «creo que deberíamos hacer algo». «¿Te refieres a investigar el bosque?», inquirió David con el ceño fruncido. «No es una mala idea», intervino Pablo, que por lo general bromeaba, pero ahora parecía más serio. «Estoy harto de tanto rumor y de no saber la verdad». «La verdad es que sí da un poco de miedo», admitió Lucía. «Pero me muero por hacer algún vídeo con mi teléfono y colgarlo para que la gente sepa que está pasando algo real». «¿Real?», interrumpió Marcos. «A ver, no niego que haya sucesos raros, pero no quita que podría ser un fenómeno natural que estemos exagerando. No hay pruebas tangibles de nada paranormal o alienígena». Alba suspiró. Conocía de sobra la posición de Marcos, aunque eso no le impedía sentir una punzada de frustración. «Marcos, no hablo de alienígenas ni nada así», dijo en un tono conciliador, «pero sí de que tenemos derecho a aclarar estos misterios. Si la gente del pueblo no hace nada, al menos nosotros podemos echar un vistazo». «¿Cómo propones hacerlo?», preguntó Lucía. «He pensado en algo sencillo. Nos acercamos a la zona donde supuestamente se han visto luces extrañas, solo de día, por supuesto. Revisamos, tomamos fotos, nada de ponernos en riesgo sin sentido». El grupo guardó silencio. Cada uno sopesaba la idea, con una mezcla de curiosidad y recelo. Sabían que sus padres se opondrían a la ocurrencia, pues no querían a sus hijos cerca del bosque. Sin embargo, la motivación juvenil por la aventura, unida a la creciente tensión por los relatos inexplicables, les hacía sentir que algo debían hacer. «¿Cuándo lo haríamos?», se atrevió a preguntar David, tapando con su mano el dibujo de un árbol retorcido que garabateaba en una servilleta. «Podría ser el sábado por la mañana», respondió Alba. «Si no llueve. De paso decimos que vamos a hacer un picnic. Nadie va a armar tanto drama por eso». Marcos frunció los labios. Aunque la idea de acompañarlos no le entusiasmaba, tampoco quería dejarlos ir solos. No soportaría la culpa si algo les sucediera. Al final, se encogió de hombros. «Está bien, supongo que no haré de aguafiestas. Iremos todos y veremos que no es más que un bosque con alguna que otra huella de
lobos o coyotes. La charla giró después hacia los detalles logísticos. El punto de encuentro, qué llevar de comer, cuántas horas pensaban pasar allí. Fuese o no una expedición improvisada, querían prepararse un mínimo. David prometió llevar su cámara digital y Pablo, una linterna potente. Lucía se encargó de los bocadillos, y Alba, de organizar el itinerario para no toparse con las zonas más peligrosas del bosque. Aquello, que parecía un plan adolescente sencillo, a la postre podría convertirse en el detonante de la trama que hasta entonces se había estado tejiendo a sus espaldas. Al terminar la reunión, cada uno se fue a casa con un cosquilleo de emoción. El miedo siempre es menos intimidante cuando se enfrenta en grupo y a plena luz del día. Sin embargo, algo en la expresión de Alba dejaba entrever que esta excursión podía revelar cosas que ellos aún no imaginaban. El escepticismo de los adultos. Mientras tanto, los mayores del pueblo seguían con su vida. En la carnicería, el carnicero se quejaba de la escasez de reses. En la tienda de abarrotes, los granjeros comentaban sobre la falta de subsidios. Y por las noches, cada familia cerraba con llave sus ventanas y puertas, más por precaución supersticiosa que por creer en un peligro real. Los animales desaparecidos o hallados muertos eran atribuidos a la acción de un predador inusual, o a algún episodio de envenenamiento masivo por químicos, y así la gente intentaba convencerse de que todo tenía una explicación terrenal. La radio local emitía las noticias a mediodía y al anochecer. A veces, el locutor mencionaba de pasada: siguen las quejas por la falta de certeza sobre los ataques al ganado. Se pide colaboración ciudadana para identificar a los responsables, si los hubiera. Luego, cambiaba el tema, pasando a la agenda municipal. Nadie recogía el guante de investigar en serio. Los encargados de las dependencias gubernamentales no consideraban relevante destinar personal a indagar casos que veían como meros contratiempos rurales. Pese a ello, el temor se sentía en la brisa fresca de las calles, en las miradas de complicidad entre vecinos que intuían que algo más profundo ocurría. En la cantina del pueblo, por la noche, se escuchaban historias repetitivas sobre luces entre los árboles. Sin embargo, a nadie parecía convenirle avivar esos comentarios hasta el punto de generar pánico colectivo. Preferían guardar las conjeturas en el umbral de la conversación coloquial, como si temieran que, al darle mucha importancia, todo se volviese más real y, por ende, más terrorífico. La expectativa crece. Mientras se acercaba el fin de semana, la conversación en el grupo de amigos se llenó de planes y nervios. Alba y Marcos hablaban por mensajes en la noche, planeando la ruta para evitar zonas peligrosas. Lucía se quejaba de que su madre no la dejaría salir si no terminaba los deberes escolares, y David experimentaba sueños extraños en los que dibujaba figuras insectoides sin cesar. Nadie sabía por qué, pero compartían la impresión de que el bosque llamaba, de una forma sutil, a cualquiera que mostrara el menor interés por sus misterios. Llegado el viernes, quedaron en verse al día siguiente muy temprano, llevando mochilas ligeras y calzado resistente. No querían correr riesgos innecesarios. Si algo encontraban, se limitarían a tomar fotos y volver. Esa era, al menos, la idea oficial. Sin embargo, era innegable la adrenalina que sentían ante la posibilidad de toparse con algo que explicara de una vez por todas las desapariciones y las luces. Una parte de ellos, en el fondo, deseaba que todo resultara ser una falsa alarma, pero otra no podía dejar de anhelar la emoción de lo desconocido. Los brotes del miedo. Aquella noche, mientras la mayoría se preparaba para descansar, Marcos se quedó despierto revisando su computadora. Buscaba artículos sobre fenómenos similares en otras partes del mundo. Ganado encontrado desangrado, huellas inexplicables, leyendas de insectos gigantes. La mayoría de la información que hallaba era difusa, repleta de referencias a teorías conspirativas y sitios poco fiables. Sin embargo, un par de sucesos auténticos, ocurridos décadas atrás en países lejanos, guardaban cierto paralelismo. Bosques donde la fauna había desaparecido de golpe, con rastros de algo que devoraba la vida de forma metódica. Por su parte, Alba, echada en la cama, contemplaba la luna desde su ventana. Con el teléfono apoyado en el pecho, repasaba los mensajes del grupo.
Tenía un presentimiento difícil de describir. Era como si el bosque estuviera vivo y sintiera su intención de adentrarse en él. Entre la emoción de la aventura y el pánico de lo que podía descubrir, se le formaba un nudo en la garganta. Aún así, ya había tomado su decisión. Esa noche, extrañamente, el zumbido volvió a escucharse en las afueras del pueblo. Un zumbido grave, casi electrónico, que se deslizó con el viento y se apagó en el horizonte. Algunos perros ladraron sin parar y muchos vecinos se despertaron con el corazón alterado, sin entender qué los había inquietado. La ausencia de certezas alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué podía ser ese estruendo sordo, tan distinto a los ruidos convencionales de la naturaleza? Con el inicio del fin de semana, el despertador sonó temprano en casa de cada uno de los 5 adolescentes. Alba salió de casa tras desayunar con prisas, sin contarle todos los detalles a su madre. Marcos dejó una nota a sus padres, explicando que iría con amigos a tomar fotos de flora y fauna para un proyecto escolar, lo que era parcialmente cierto. Lucía, David y Pablo se reunieron con ellos en la plaza central, equipados con mochilas y víveres, tratando de fingir normalidad ante las miradas de algún curioso. El recorrido por la calle principal era un fiel reflejo de la aparente serenidad del pueblo. Los comercios abrían sus puertas poco a poco, y algunos vecinos saludaban con un gesto de la mano. Si hubiesen sabido la naturaleza real de la expedición, tal vez habrían intentado disuadirlos. Pero el grupo mantuvo un tono relajado, simulando que simplemente iban de paseo. Conforme se aproximaban al límite de las primeras arboledas, la adrenalina iba en aumento. Esta expedición, aunque ellos no pudieran preverlo, sería el punto de quiebre entre la rutina pueblerina y el encuentro directo con el horror que se estaba gestando en el bosque. Aún ignoraban los detalles, pero cada paso que daban hacia esa línea de árboles los acercaba a un descubrimiento que modificaría para siempre su visión del mundo y de lo que significa seguridad en un entorno rural. Así se cerraba la cotidianidad, con un giro que se manifestaba en los rostros expectantes de Alba, Marcos, Lucía, David y Pablo. La inocencia de la adolescencia se enfrentaría, en breve, a una realidad mucho más oscura que cualquiera de los rumores que hasta entonces habían alimentado sus conversaciones. Fin del capítulo 3.